Muy buenos días o buenas noches, tú que estás conectado a este discipulado de doctrina básica. Bienvenido, te damos la bienvenida a esta primera lección que vamos a tratar sobre el propósito de Dios. Así que siéntate ahí a gusto, no sé dónde te encuentras, si en tu casa, en la oficina, o vas de camino manejando, qué chévere que puedas aprender un poco más de las escrituras. Amén. Vamos a orar allí donde estás. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, estamos aquí orando, Señor, en ese momento, implorando tu santo nombre. Que seas tú, Señor, quien nos guíes. Que sea tu Espíritu Santo quien nos dé la sabiduría. Que seas tú, Señor, quien nos dé el entendimiento para conocerte, para conocer aún más de tu palabra. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Dios, por cada persona que se está conectando en este momento, que está escuchando este mensaje. Te pido, Dios, que tú reveles ese propósito, ese llamado, oh Dios, que tú estableciste en su vida desde el momento que fue concebido, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que este mensaje traiga claridad a la vida de muchas personas, Señor, a la vida de todos aquellos que están escuchando este mensaje. En el nombre poderoso de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Entonces, quería compartir contigo, vamos a comenzar la lección 1 sobre el propósito de Dios. Amén. Entonces, quería decirte si puedes en ese momento ver todo lo que te rodea en ese momento. De pronto estás en la sala de tu casa, estás viendo el televisor, el celular, un mueble, o estás manejando un carro, un semáforo. Todo absolutamente lo que tú ves primero fue una idea. Primero fue la idea de concebir ese producto, ese artículo, ese mueble, ese carro, con el fin de satisfacer una necesidad. Ese, ese artículo fue una idea primero y luego se plasmó en ese mundo, se hizo real en ese mundo con el fin de satisfacer una necesidad. Amén. Todo fue creado para algo. No existe algo que se haya creado sin una finalidad. Todo fue creado. Si humanamente nosotros eh, creamos cosas con fines, mucho más Dios crea cosas con un fin específico. Y tú no eres la excepción. No importa el tiempo o las circunstancias en que naciste. La palabra nos habla de Jefté, que era un general, que era un libertador, y fue el hijo de una prostituta. Pero Dios lo usó, porque desde el vientre de su madre, Dios había establecido un plan. No importan las circunstancias, no importa el tiempo, no importan los sucesos que rodearon tu concepción. Lo único que importa es que en ese momento Dios estableció una idea que se plasmó en el vientre de tu madre y que lleva tu nombre. Amén. Que lleva tu nombre. Tú fuiste una idea de Dios en el cielo que se ensambló aquí en la tierra. Amén. Aunque tú tengas un propósito en la vida, humanamente hablando, que tú digas, yo quise ser abogado, yo me gradué de abogado, de médico, de empresario, no sé, cualquier sueño humano, está bien. Pero acuérdate que también Dios tiene una expectativa y Dios tiene un sueño contigo. A ese sueño se le llama el propósito, el plan o la asignación divina de Dios para ti. Está muy bien soñar y materializar esos sueños humanos, casarse, tener hijos, lograr una profesión, lograr tener una empresa. Esos son sueños humanos. Pero no te olvides que Dios desde el vientre estableció para ti un plan, un sueño, una asignación divina y este mensaje te va a ayudar a identificar cuál es ese llamado que Dios te dio. Amén. Así que tu vida no es una vida sin sentido. Tu vida es una vida con propósito.
porque Dios estableció ese plan para ti. Amén. Y quisiera compartir contigo una cita bíblica que se encuentra en Isaías 44 del 2 al 3. Mire lo que dice. Yo soy Dios, tu creador. Esta palabra es para ti. Yo te formé desde antes que nacieras y vengo a tu ayuda. No tengas miedo, querido pueblo mío. Tú eres mi fiel servidor, tú eres mi elegido. Yo haré que corra agua en el desierto y que broten arroyos en tierras secas. A tus descendientes les daré vida nueva y les enviaré mi bendición. Amén. Mire lo que dice. Desde el vientre, dice, te formé antes de que nacieras. Quiere decir que antes de que tus padres se pudieran conocer y te pudieran concebir, primero Dios te concibió en su mente. Primero Dios te concibió en su mente y aprovechó esa unión de papá y mamá para concebirte y pudiera él materializar ese sueño, esa expectativa que él tiene de ti. Así que tu vida tiene sentido, tiene propósito. No naciste por casualidad, no naciste por las adversidades o por las circunstancias que rodearon el tiempo de la concepción o del nacimiento tuyo. Tú fuiste una idea del Señor. Así que tu presente y tu futuro están determinados por ese propósito que Dios estableció para ti. Si amas a Dios, tienes que comprender que tu futuro está identificado con el plan que Él tiene para ti. Mire, muchas personas no han podido comprender para qué están aquí en la tierra. El para qué. Hay muchas personas que aún se han quitado la vida porque nunca supieron para qué existieron. Hace muchos años atrás había una modelo en Colombia, muy famosa. Se llamaba Lina Marulanda. Ella era famosa, ella era presentadora, ella era empresaria, ella era bonita. Quizás muchas jóvenes de la época querían ser como ella. Ella lo tenía todo humanamente hablando, materialmente hablando, belleza, riqueza, fama, pero había algo que no había encontrado. Y era Dios. Nunca pudo encontrar ese propósito. Por lo tanto, tuvo un problema de existencialismo y terminó quitándose la vida. Hoy vemos cantantes famosos. Hace poco veíamos a Daddy Yankee, un hombre con fama, un hombre con dinero, un hombre con todo lo que cualquier persona anhelaría. Una familia, con riqueza, con prosperidad, con buena vivienda, con todo lo que cualquier ser humano anhelaría. Pero vemos que se retira y comienza a predicar de Dios. ¿Sabes por qué? Porque hay un vacío que solo puede llenar Dios y solo puede llenar el propósito de Dios. Una persona, aunque logre sus metas personales, una persona, aunque logre sus sueños humanos, todos sus sueños se cumplan, siempre existirá ese vacío en esa persona que solo Dios puede llenar. Solo Dios puede llenar. Hace poco veía una entrevista donde estaba un cantante, Arcángel, y estaba, creo que, Nicky Jam. Y Nicky Jam decía, yo no era feliz hasta comprarme un carro costoso, creo que era un Lamborghini, un carro costosísimo. Y él dice, yo viví anhelándolo, 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 y no era feliz hasta que durante tantos años trabajé y lo pude lograr. Pero cuando lo logré, él dijo, a las 2 horas vino el mismo vacío de siempre a mi vida. El mismo vacío de siempre. Arcángel le respondió y le dijo, ese vacío existencial, solo Dios puede llenarlo. ¿Por qué me refiero a estos personajes que quizás no conocen o sí conocen de Dios? Para que te des cuenta
que por mucho que cumplamos nuestras metas y objetivos personales y sueños y lo tengamos todos, todo, absolutamente todo, al final siempre vamos a tener el mismo vacío de siempre. Y ese es un vacío que solo Dios llena. Y es un vacío que Dios llena cuando nosotros encontramos ese propósito y ese destino para el cual Él nos creó, Él nos llamó. Por eso hay que diferenciar las metas personales, los sueños, los objetivos como familia, a las expectativas y la asignación que Dios tiene para nuestra vida. Tú tienes valor para Dios. Si no tuvieras valor, Dios nunca hubiera entregado a su unigénito por ti. Eres tan valioso para Él que entregó a su Hijo en cruz, en sufrimiento, para poderte comprar y poderte rescatar de las tinieblas y ahora hagas parte de su familia. Tú le perteneces a Dios. Dios te compró con la sangre de su Hijo. Tú le perteneces al reino de su Hijo. Amén. Voy a leer lo que dice Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué dice Pablo esa cita? Porque en el pasado no conocíamos el propósito. Vivíamos en las tinieblas. Y por eso la Biblia habla del viejo hombre. Un hombre, una mujer en el pasado que no conoció a Dios. Y cuando conocemos al Señor y creemos en ese Cristo, dice la palabra que morimos junto a Él en la cruz y somos hechos nuevas criaturas. Y cuando somos nuevas criaturas, Dios comienza a hablarnos, sea directamente, sea a través de su palabra. Dios comienza a darnos vestigios de su propósito. Dios busca un profeta a decirnos lo que Él anhela con nosotros. El ministerio profético está instituido principalmente para hablarle y decirle a las personas cuál es el destino que Dios tiene para ellas. Yo no sé si te has encontrado con un profeta o alguien que tenga un don profético. Vas a ver que siempre tiende Dios a mostrarle ese plan que Él tiene. Quizás la persona está enfocado en sus objetivos humanos, en sus sueños, pero Dios irrumpe y dice, yo quiero hacer contigo esto, yo quiero hacer de ti esto. Lo vamos a ver más adelante con Pedro. Ahora lo vamos a ver. Pedro era pescador. Quizás estaba feliz o no estaba feliz, pero era un empresario de la pesca. Y Dios luego le dice y lo llama, yo te voy a hacer pescador de hombres. Él estaba en su profesión, pero la asignación que Dios tenía era otra. Dios le dijo, te voy a hacer pescador de hombres, un pescador efectivo. Pedro logró más pescar personas para el reino de Dios que los peces que pescó en toda su vida. Dice la palabra que en el primer mensaje 3,000 personas se convirtieron. Amén. Entonces no es una casualidad que tú estés escuchando este mensaje. Quizás has escuchado de la palabra del Señor muchas veces. Quizás ya eres cristiano, ya te has bautizado, te congregas en alguna iglesia. Pero es importante que definas cuál es tu situación con Dios. Que definas el para qué Él te creó. ¿Cuál es el objetivo por el cual tú estás aquí en la tierra? ¿Cuál es el objetivo de tú tener hijos y tu generación? ¿Qué va a ser también? ¿Cuál es el objetivo de Dios y la asignación que Dios tiene para ellos? Amén. Y quisiera entonces decirte algo muy especial. Cuando tú aceptas a Dios en el corazón, inmediatamente Dios comienza a revelarte el llamado. Yo sé que Dios de alguna manera te lo ha dicho. Dios de alguna manera te ha notificado. ¿Para qué estás aquí? Si algo caracterizaba a Jesús, era que cuando Él se encontraba con una persona, le imprimía una identidad. Quizás la persona tenía humanamente
una identidad, pero Cristo, Jesús, cuando se encontraba con alguien le decía, tu propósito es este. Y lo vamos a ver con Pedro. Pedro significa piedra, pero antes de ese nombre existía el nombre de Simón. Pedro se llamaba Simón y Simón significa caña movida por el viento. Caña movida por el viento. Lo primero que Dios hace es cambiar una identidad. Es mostrarle a la persona la identidad que tiene. Dios le dice, no te llamarás Simón, caña movida por el viento, no. Te llamarás piedra porque necesito hacerte fuerte. Te llamarás piedra. Mira qué lindo es el Señor. El Señor le cambió los nombres a muchas personas porque sus nombres no estaban de conformidad a su llamado. Abraham significa padre enaltecido. Y Dios le pone una H y le pone Abraham. ¿Por qué? Porque padre enaltecido es alguien que compite contra Dios. Es el nombre de Dios. Y Dios se lo cambia por Abraham, que es padre de multitudes. Mire qué lindo. Estaba Jacob. El nombre de Jacob es usurpador. Dios no podía trabajar con un usurpador, teniendo un llamado de ser el padre de las naciones, porque Jacob, que es usurpador, Dios se lo cambia por Israel, que es una nación. Mire cómo Dios hasta los nombres cambiaba para que fueran y se conectaran con el destino y el propósito que Él tenía para esas personas. Entonces, tu vida tiene un sentido, tu vida tiene un propósito y la felicidad plena, tú no la vas a conseguir con lo que tú crees que la vas a conseguir, logrando los planes humanos que están bien y hay que luchar por esos planes y hay que luchar por esos sueños. Pero la verdadera felicidad está cuando conectamos a Dios, estos sueños con humanos, con los sueños de Dios. Ese es el plan perfecto y la plenitud de un hijo de Dios. Conectar sus sueños con los sueños de Dios y poder ejecutar ese plan. Amén. El éxito lo encontraremos y la plenitud cuando nos encontremos ejecutando el plan de Dios. Veamos lo que dice Lucas 5. Y lo que dice: cuando terminó de hablar, le dijo Simón, lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado pescando y trabajando y no hemos pescado nada. Pero ya que tú me lo pides, echaré la red. Y así lo hicieron, y fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Cuando aquellos llegaron, llenaron ambas barcas de tal manera que poco faltaba para que se hundieran. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante el Señor y le dijo, Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Y es que tanto él como todos los compañeros estaban pasmados por la pesca que habían hecho. También estaban sorprendidos Jacob, Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo, Simón, no te llamarás, no temas, que desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron entonces las barcas a tierra y lo dejaron todo para seguir a Jesús. Este caso de Pedro es el claro ejemplo de una persona que está en sus sueños, de una persona que está esforzándose humanamente, en sus fuerzas, logrando en esta tierra trabajar en sus propios sueños. Qué difícil es. Pero qué fácil fue cuando él conectó sus sueños con los sueños de Dios. Cuando él le hizo caso a Jesús.
Él estaba pescando toda la noche. No consiguió nada. Había fracasado. Estaba triste. En sus fuerzas quería lograrlo. Pero cuando llegó Jesús, llegó la revelación. Él le dijo, Pedro, boga mar adentro. Vete más allá. Jesús es el camino. Jesús es la respuesta. Y cuando Jesús le da la respuesta, él obedece. Y cuando vienen esa cantidad de peces, él se alegra. Y él reconoce a Jesús como su Dios. Tanto así que le dice, Señor, apártate porque yo soy un pecador. Mire qué interesante. Porque cuando Pedro conecta con Jesús, enseguida Jesús lo prosperó. Enseguida Jesús lo conectó de una manera fácil con la bendición, con la prosperidad, con el camino correcto. Y Jesús llega un momento donde le cambia sus sueños y le dice, tú vas a ser pescador de hombres. Amén. Acuérdate quién era Pedro. Era un humilde pescador. Pero llegó un momento donde aún su sombra Dios utilizó para sanar. Un hombre muy usado por el Señor. Un hombre que caminó en muchas ciudades con Pablo, como cuando se encontraron en Antioquía. Fue un hombre que defendió el mensaje de Cristo, pero caminó y pudo discernir el propósito de Dios. Pudo discernir el propósito que Dios tenía para él. Amén. Así que cuando tú te encuentras con Dios, debiste identificar la identidad en Cristo que Dios tiene. La identidad que Dios te dio. El para qué estás aquí. Amén. ¿Para qué? ¿Cuál es la expectativa que Dios tiene de ti? Amén. Por eso Dios, vuelvo y lo repito, cambiaba de nombre a las personas. Le daba una identidad. Amén. Juan 1:42. Luego lo llevó Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, que significa caña movida por el viento, pero te llamarás Cefas, que es Pedro. Y ahora te digo que tú eres Pedro, que significa piedra, Mateo 16:18. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el poder de la muerte no te conquistará. Mire qué linda la promesa del Señor. Cuando Pedro se quedó así, atónito ante el Señor, por la pesca que logró y lo reconoció, Jesús sabía que él iba a caminar junto a él. Pedro sabía que él era la verdad, la vida. Pedro sabía que él tenía algo, y es la bendición. Amén. Dios utilizó en gran manera a Pedro. Hay un propósito para todo, 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 todo. Todo en la tierra fue creado por Cristo y para Cristo. Miremos lo que pasó cuando Jesús caminaba. Dice la palabra que Jesús caminaba en un momento dado y sintió hambre. En ese momento que él siente hambre, él va a una higuera. Es como una planta, como si fuera una planta de brevas. Un árbol, como si fuera de brevas. Y él intenta buscar una breva, pero no la hay. Y dice la palabra que Jesús maldijo la higuera porque no tenía fruto. Mateo 21:18. Por la mañana, cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino, dice. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo habían hojas. Entonces le dijo que jamás vuelvas a dar fruto, y de inmediato la higuera se secó y se marchitó. Cualquiera puede estar preguntando, pero ¿por qué Jesús maldijo la higuera? Esta planta no tenía la culpa. ¿Por qué tiró una maldición sobre esa planta? Quizás durante mucho tiempo leíamos de largo esta cita, pero hay una razón de ser. Y es que todas las cosas fueron creadas para Jesús
y por Jesús. Para Él y por Él, lo dice Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, lo visible y lo invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo le pertenece al Hijo. El Padre así lo determinó. Todo le pertenece al Hijo. Todo lo creado. Entonces, si esa planta fue creada para Él y no tenía fruto, no tenía propósito en la vida. No tenía fruto, no tenía propósito. En el momento que Jesús la vio sin propósito, que no pudo cumplir su expectativa de vida, que no pudo satisfacer las necesidades de su creador, Jesús simplemente la maldijo. Hay una lección muy importante aquí, que caminar en esta vida sin propósito es casi igual a estar muerto. Caminar en esta vida sin un propósito divino, sin identificar el para qué estoy aquí, es igual a estar muerto. La única manera que Satanás, o la razón por la cual Satanás se ha detenido para no acabarte a ti, es porque hay una alarma que le dice, voy a hacer con él, voy a hacer con ella esto y esto y esto, así que no me la puedes tocar. Lo que detiene a Satanás es el propósito por el cual estamos vivos. Porque nosotros morimos y partimos de esta tierra cuando ese propósito se haya cumplido, pero mientras no se ha cumplido, Satanás no puede tocarnos. Es por eso que Satanás, cuando acudió a Dios para atentar contra la vida de Job, Dios le dijo, ok, quítale las propiedades, quítale lo que era trabajado, quítale todo lo que tú quieras, menos la vida. Menos la vida. O sea, quítale lo que él ha logrado con sus sueños personales, pero la vida no se la vas a quitar. Porque Dios sabía que la vida de Job tenía propósito. Job no murió, Job siguió vivo y Dios le multiplicó todo. Y quedó plasmado su testimonio en un libro de la Biblia, hasta el punto que hoy ese libro nos ministra. Pero dése cuenta, lo que Dios no permitió que Satanás tocara era la vida de Job, porque la vida de Job tenía propósito. Mientras una vida tenga propósito, Satanás no puede tocarla. Pero cuando tú andas en esta tierra sin propósito, estás como la higuera. Y quizás tú vas a una iglesia, quizás tú escuchas la palabra, quizás tú lees la Biblia, quizás tú estás orando, pero tu vida no ha identificado el propósito. Y es lo más peligroso que puede haber. Porque amas a Dios, porque le oras, porque temes, pero desconoces el para qué estás aquí. Amén. Y la palabra dice que el árbol se conoce por sus frutos. Que debemos llevar frutos al reino de Dios. Y son frutos espirituales. Espirituales. No podemos andar como la higuera. El día que partamos y nos encontremos con el Señor en la tierra, en el cielo, nos va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? Tú no vas a decir, compré una finca, me gradué de tal. No, no. ¿Qué hiciste con los dones? ¿Qué hiciste con el conocimiento que te di de mi palabra? ¿Qué hiciste con la misión? ¿Qué hiciste con el propósito? Algún día te preguntaste, ¿para qué te llevé a la tierra? Decimos que somos ciudadanos del cielo, como lo dice la Escritura. Pero cuando partamos al cielo, ¿qué vamos a llevar? Lo único que podemos llevar son frutos espirituales. Son almas que hemos llevado a Cristo. Es lo único que Dios te puede recibir. Dinero no. Títulos tampoco. Es haber ejecutado el propósito de Dios. Es como dijo Pablo en el final de sus días, estando preso y con una sentencia de muerte. Dijo, he acabado la carrera. He terminado la batalla. No he perdido la fe. Y murió. Es decir, ejecuté el propósito para el cual Dios me llamó. Amén.
Es importante que te preguntes para qué estás, para qué Dios te trajo a esta tierra. E identificar si tienes hijos, que tus hijos puedan identificar para qué Dios los trajo. Que cumplan la expectativa que tú tienes, que de pronto sueñes, yo quisiera un hijo abogado, yo quisiera un hijo médico, yo quisiera... Pero acuérdate, el que primero los engendró en su mente fue el Señor. Y luego los engendraste tú. Amén. Es por sus frutos, dice Mateo 7:16, que nos conocerán. Dice, ¿acaso pueden recoger uvas de espinos o higos de cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno dará fruto bueno, pero todo árbol malo dará fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Estamos llamados para cumplir nuestros sueños, pero dar frutos espirituales aquí en esta tierra. Dios te creó para que pudieras dar frutos. Romanos 11:29 dice, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Romanos 11:29 dice, Dios no da regalos para luego quitarlos, ni se olvida de las personas que ha elegido. Dios no da dones, llamamiento. Hay algo de Dios en ti. No hay una persona que haya sido creada sin una razón de ser. ¿Se acuerda cuando lo habíamos dicho? No hay algo que el ser humano, todo lo que tú puedes ver en este momento que mira a tu alrededor, todo lo creado, tiene un propósito, tiene una razón de ser. Mucho más con Dios. No creas que tú estás por fuera de la lista. Tú has sido elegido. Dios te ha dado un llamado. Dios te ha dado un propósito. No importa tu edad, ni los años que lleves en el Evangelio. Es necesario que hoy reconozcas que hay un llamado, reconozcas que hay un propósito y que quizás no has identificado cuál es. Es hora de caminar en esa misión que te ha sido asignada. Solo allí podrás encontrar la plenitud y la felicidad. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que llevó a Pablo a decir, he sabido vivir en la necesidad, he sabido vivir en la abundancia. Pero él se encontraba en paz. ¿Por qué? Porque la paz y la felicidad están cuando encontramos a Dios. Cuando Dios está a nuestro lado. Independientemente de las circunstancias de la vida. Independientemente de todo. Amén. Ahora bien, ¿cuál es el primer pensamiento que Satanás coloca en tu mente? Cuando nacemos y no conocemos a Dios, el primer pensamiento es que nuestra vida no tiene sentido. Cuando tú no conoces a Dios, tenías problemas existenciales. ¿Para qué? ¿Qué será de mi futuro? ¿Qué será de mí? ¿Qué pasará? Y es una incertidumbre y te hace pensar Satanás que ese presente angustioso en que vivías se volverá eterno. Es donde las personas entran en depresión, entran en ansiedad, porque no ven un futuro glorioso, porque les hace ver como si ese presente de angustia se va a hacer eterno. Y lo primero que Satanás coloca en la mente de una persona es eso, que la vida no tiene sentido, que la vida no tiene propósito. Amén. El segundo pensamiento que Satanás coloca cuando ya Dios te ha mostrado su plan. Es decir, ya Dios te habló y te dijo, yo quiero, hijo o hija, hacer contigo esto. Quiero hacerlo. Y te muestra ese plan. Entonces te viene un pensamiento. Y el pensamiento que Satanás te coloca es, no estoy preparado para ese llamado. No tengo las capacidades para lograrlo. Amén.
Le pasó a Jeremías, miremos un ejemplo. Jeremías 1:6. Dice, y yo dije, ay Señor, no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo, no digas soy un niño porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, aquí he puesto mis palabras en tu boca. Qué lindo. Cuando Jeremías recibe el llamado y Dios le dice, yo te di por profeta a las naciones. Antes de que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Jeremías se miró. Dijo, pero si yo soy joven todavía, soy un niño, ni siquiera sé hablar. Dios lo calló. Le puso la mano en la boca y le dijo, yo te he dado mis palabras. Es decir, Dios te da la capacidad para ejecutar ese propósito, por muy grande que lo veas, como Jeremías. Porque lo primero que hace Satanás es hacerte ver incapaz. Dice, no, pero yo no me veo hablando, yo no tengo oratoria, yo no tengo... comienzas a mirar tus limitantes humanos, tus incapacidades humanas. Cuando Dios no trabaja con tus limitaciones, porque es Él el que te habilita. Moisés era tartamudo, pero Dios le sanó la tartamudez a Moisés y lo habilitó para su asignación y su llamado. Amén. Entonces Dios te termina dando esa habilidad. Y esa habilidad te la termina dando a través del Espíritu Santo. Por eso repites, no es con espada, ni por la fuerza, ni con ejércitos, sino con el poder de mi Santo Espíritu. David no venció a Goliat en sus fuerzas. El Espíritu de Dios le mostró la estrategia y utilizó la honda y utilizó las piedras. Y David pudo vencer a Goliat. No es con la fuerza humana. Es con la estrategia y la habilidad que Dios te dio. Sin embargo, podemos rescatar algo interesante de Jeremías. Cuando Dios le dice a Jeremías, Jeremías era muy joven. Cuando Dios lo llama, muy joven, tartamudo. Pero qué bonito porque Dios le dice, yo te di por profeta a las naciones. Dios te ve, al igual que Jeremías, de conformidad al llamado que te dio. Dios no te ve como te llamas, Pedrito, María, Juan, Carlos. Dios te trata según su llamado. Y te dice, mi profeta, mi pastor, mi evangelista, fulanito, mi empresario. Y comienza Dios a tratarte como Él te identificó, con base en la identidad que Él te dio. Dios no te trata ni te mira en cuanto a las circunstancias que te rodean en tu presente. Si eres médico, abogado, si eres juez, no, si eres empresario. Dios te ve sencillamente como Él te llamó. Por eso le dijo a Jeremías, te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Te conocí antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes que nacieras te aparté y te nombré por profeta a las naciones. O sea, de muchos yo te escogí. Yo te formé antes que tu madre te concibiera con tu padre. Y de muchos yo te escogí a ti y te nombré profeta a las naciones. Claro, en ese momento, Jeremías era muy joven. Se veía incapaz. Pero la capacidad Dios se la dio. La identidad que el Señor te da está por encima de lo que los demás piensan de ti. Por encima de tus limitaciones, por encima de tus tristezas, por encima del lugar en donde naciste, de las circunstancias donde naciste, si fuiste rechazado, si fuiste abandonado, si estuviste durante mucho tiempo solo, si quizás pasaron muchas circunstancias dolorosas en tu vida.
Tu propósito está por encima de todo eso. De todo eso. Amén. Satanás siempre va a hacer que te fijes en tus limitaciones. Ese es el objetivo de él. Eso es lo que él quiere hacer. Amén. Así que ahí donde estás, vamos a entrar en un tiempo de reflexión. Porque quizás no sabes para qué naciste. Hace tiempo, mucho tiempo, hace como 15 años, había un predicador que me encantaba. Me encanta todavía, él se llama Lucas Márquez, es chileno. Yo mandaba a comprar los CDs a Chile, a Valparaíso, las prédicas de él y con un pastor las mandábamos a comprar, nos las mandaban acá. Y veía tanta sabiduría en él, tanta revelación. Y cuando él llegó a Bogotá, yo me acuerdo que fui al Congreso y fui a la iglesia en donde lo trajeron, pagué la entrada porque era un congreso. Y a mí me impactó algo, porque yo sentía profunda admiración por él. Todavía lo admiro por el conocimiento, la pasión, por lo maestro que es él, lo claro al enseñar la palabra. Pero hubo algo que me impactó profundamente. O sea, yo voy a ese lugar a escucharlo. Yo fui una noche a ese lugar que estaba lejos. Hice la donación para entrar. Y lo escuché, pero en medio de la administración, él dijo algo que me impactó profundamente. Él dijo, hace 10 años yo manejaba un taxi en Valparaíso. Yo era un taxista. Manejaba un taxi. Hasta que Dios me llamó. Y hoy estoy aquí. Yo dije, tremendo. Por eso la palabra dice de lo vil y de lo menospreciado. Porque hoy cumplimos un rol en la sociedad. Hoy tenemos un sueño humano. Hoy tenemos quizás un título, una empresa. Hoy tenemos una familia, unos hijos. Pero Dios tiene un sueño. Y Dios sueña contigo. Y Dios sueña con que tú desarrolles la expectativa y la asignación para la cual Él te creó. Amén. Quizás llevas años en la iglesia. Quizás llevas años buscando a Dios. Quizás llevas años orándole, buscándolo, en oración, en ayuno. Pero aún no has identificado el propósito. Vamos a orar. Vamos a orar. Porque este año será el año en donde entrarás en una fase espiritual, donde el Espíritu Santo comenzará a hablarte, a inquietarte, te hará discernir, te indicará, te mostrará o utilizará a quien tenga que utilizar para decirte la asignación que Dios te dio, el sueño que Dios te dio. Amén. Vamos a orar. Yo quiero que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos y ore junto a mí. Padre, en este día, Señor, yo te doy las gracias por su vida, Señor, por la vida de ellos, de los que están conectados, de los que están escuchando este mensaje. Yo te pido que así como lo hiciste con Pedro, con Jacob, con Abraham, que aún estaba perdido en la tierra de los caldeos, aun cuando todos ellos caminaron, aún Pablo, siendo Saulo, caminaba, leyendo la Torá, leyendo las Escrituras, los libros de los profetas, pero estaba apartado de tu propósito. Pablo es el típico ejemplo, Señor,
de muchos que conocen las Escrituras, que te oran, pero desconocen su llamado. Hasta que tú te le apareciste a Pablo, a Saulo, fue que cambiaste su identidad a Pablo y él pudo tener una relación contigo de propósito. Así te pido, Señor, por cada persona que está aquí conectada escuchando este mensaje, que seas tú, Espíritu Santo, indicándoles el para qué están aquí. Qué hermosos son los sueños que han realizado, pero te pido también que los ayudes a identificar y a materializar ese plan y ese sueño que tienes para sus vidas. Gracias, Dios, porque en ese momento encontrarán la plenitud, el gozo y la felicidad plena, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Oh Rabashika Tanda Haibekeya Lama Seibikia. Oh Roko Tutatalabara Mama Seibikeya. Derrámate, Señor, Espíritu de Dios, sobre cada uno de ellos, Dios. Hoy, Señor, todo impedimento y bloqueo de Satanás se rompe en el nombre poderoso de Jesús. Toda ceguera espiritual en cuanto al propósito se cancela en el nombre poderoso de Cristo. Todo pensamiento de fracaso, de derrota, todo pensamiento, problema de existencialismo, depresión, ansiedad se corta en el nombre de Jesús. Porque ahora viene el propósito de Dios a revelarse a sus vidas. Y el futuro que Dios tiene para ellos es de bien y no de mal. Porque hoy el velo que Satanás puso en sus mentes se corta. Y declaro, Señor, que tu Espíritu Santo pone esos cristales en sus ojos para que puedan ver, discernir y ejecutar esa asignación que el Padre determinó desde los cielos y que se materializará aquí en la tierra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones para tu vida. Gracias por estar allí con hambre y sed del Señor. Hambre y sed por conocer aún más de Dios. Y te vemos en la próxima clase, donde vamos a terminar, Dios mediante, esta lección. Vamos a seguir con esta lección que aún continúa. Amén. Vamos a analizar aún más sobre el propósito de Dios. Vamos a ver el sentido de la vida. Vamos a ver qué escribió Víctor Frank, el sucesor de Freud, sobre el sentido de la vida, si tiene un libro, en un estudio o en una terapia que él le llama la logoterapia, que no es más que ver el sentido que tiene la vida, el sentido que Cristo nos dio. Mire cómo un psicólogo trata los casos de existencialismo, de depresiones, de ansiedades, y cómo tomó personas de un campo de concentración nazi que iban directo a la hoguera y volvió a renacer en ellos la felicidad y la expectativa de vida, llevándolos al sentido y al propósito de la vida. Y es lo que Cristo hace cuando viene a nuestra vida. Aún más, tiene poder que la logoterapia, más poder, ese sentido y ese propósito que Dios estableció para ti. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego.